¿Qué tal? Bienvenidos a Cartas Abiertas. Qué alegría para mí poder compartir contigo. No sé desde dónde tal vez nos estás mirando, pero este programa yo sé que va a marcar tu vida, va a marcar tu corazón. Mira, fuera de Dios no hay nada. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vidas transformadas, vidas cambiadas. Cada programa es especial, cada historia es especial, cada historia es diferente. Todos tenemos una historia que contar. Tú tienes una historia que contar. Me encantaría poder conocerte. Por eso, aquí abajo te dejamos nuestros contactos, porque queremos orar por tu vida. Tal vez estás pasando por alguna necesidad. Tal vez te sientes solo, no sabes a quién ir. Por eso, te dejamos los contactos. No dudes en escribirnos, porque queremos conocerte. Y mira, la temática que hoy vamos a hablar, que a mí me llamó la atención y me impactó, es que la persona que hoy vamos a escuchar sufrió abandono. Tal vez tú sufriste un abandono de la persona que más amabas. Tal vez te sientes en soledad porque esa persona se fue. Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este joven que nos va a contar un poco de su historia, lo que atravesó, el momento que conoció a Dios. Pero Él hoy te va a entender a ti que estás pasando por ese abandono. Y más que nadie puede conocer y sentir ese dolor que es el abandono, el sufrir abandono. Por eso te animo a que tal vez no estás y no sufriste abandono, pero alguien de tu alrededor sí. Por eso te invito a que invites tú a alguien a que vea este programa, porque va a ser de bendición no solamente para ti, sino para las personas que van a escuchar. Así que quédate ahí, no te muevas y llama a alguien para que pueda ver esta increíble historia. Bueno, y la persona que entrevistamos hoy en Cartas Abiertas es Pedro, un chico que yo conocí cuando tenía más o menos 8 años y hoy tiene 28 años. Llegó a la iglesia con su papá, con su mamá, después de una vida conflictiva, familiar. Pero llegaron a la iglesia, llegaron al evangelio, al lugar donde las cosas pueden realmente cambiar y cambiar de raíz, cambiar en su esencia. Los valores del evangelio transforman a las personas. Pedro, gracias por estar aquí. Gracias a vos, es un privilegio estar aquí. ¿Vos te alejaste de Dios cuánto tiempo? Fueron 8 años. ¿Te alejaste de Dios 8 años? 8 años. Enojado con Dios, enojado porque lo que me marcó a mí fue el divorcio de mis padres. Cuando yo era muy chico. Mi padre era un alcohólico, un drogadicto. Él trabajaba mucho para tenernos bien económicamente. Y en una ocasión él se fue a España, prometiendo que nos iba a mandar los pasajes a mí, a mi madre y a mi hermano chico, y nunca sucedió así. Él formó una familia allá en España. Yo me acuerdo que él era alcohólico, drogadicto, antes de irse a España. Claro, sí. Y habían conflictos matrimoniales y familiares. Tal cual, es así. Sí. Pero él escuchó el del evangelio y trajo a la familia a la iglesia. Cuando trajo la familia a la iglesia, un buen día se va a España y dice: yo le voy a mandar plata. Y la mamá de él quedó muy esperanzada de que él iba a venir a buscarlos, que él iba a mandar dinero. Y vos eras el más grande, creo. Yo soy el más grande, sí. Sos el más grande. Y vos tenías también mucho deseo, ¿no? Sí, claro, estaba con muchas expectativas, con mi madre, con mi hermano. Vos te querías ir a España también en un tiempo, ¿no? Sí, así es, me quería ir a España, sí. Aunque sabías que él era alcohólico, drogadicto y violento. Claro. Vivías un conflicto tremendo. Vivía un conflicto muy, muy grande, sí. Y tu mamá empezó a sufrir mucho porque él la estaba engañando, no venía, y en algún momento dejó de mandar dinero y en otro momento se enteraron que había otra mujer, ¿no? Sí, en ese caso mi madre se enteró y cayó en una depresión bastante profunda. Empezó a tomar pastillas, pero se seguía congregando en la iglesia. Uh-huh. Y bueno, en un día
ella yendo a los grupos amigos que antes se llamaban células, se contactó con su líder, y ella estaba orando porque no sabía para dónde ir, para dónde arrancar. En ese momento estábamos en la casa de mi abuela, pero ya en la partida de mi padre ya no era lo mismo. Y bueno, Dios le confirmó que tenía que venir a la comunidad. O sea, estaba con la suegra. Claro, la suegra. Y bueno, Dios le confirmó. Pero ella tenía una atadura muy fuerte con la suegra, con el esposo que ya la había abandonado. Tal cual, fue así, sí, tenía una atadura muy grande sentimental y emocionalmente. Y bueno, Dios les confirmó que teníamos que entrar y bueno, yo entré a la comunidad, estuve 7 años aquí. Espérate, la comunidad, vamos a explicarle a la gente lo que es la comunidad. Sí. Nuestra iglesia tiene unos hogares que recoge gente que está en situación de quebranto, de conflicto, de impotencia, de drogadicción, de alcoholismo, adicto a alguna cosa, bueno. Y entraron a un hogar. ¿Entró la mamá con cuántos hijos? Conmigo y mi hermano. Son 2. 2. No sabiendo qué hacer con su vida. Y ahí permaneciste, decís, 7 años. 7 años. Recorrí varios hogares Veraca, pero yo entré con mucho odio, con mucho rencor, con mucha resistencia a la autoridad, con mucho resentimiento. Nada te venía bien. Nada me venía bien. Y bueno, llegó un punto en mi vida que yo resistía mucho la autoridad, y yo no le había entregado por completo mi corazón al Señor. Y bueno, un día me llegó la noticia al exterior que mi padre había fallecido y eso me chocó mucho. Murió muy joven. Murió a los 40 años. ¿Por droga? Sí, en sí fue por una enfermedad del hígado. ¿Alcoholista? Alcohol. Por el alcohol. Supuestamente cirrosis, ¿no? Exactamente. Bien, tenemos 2 testimonios muy lindos de gente que nos cuenta la historia de Pedro y de su familia, parte de la historia de su familia. Mi hermano Pedro y yo fuimos criados desde chicos en la iglesia, pero el matrimonio siempre estuvo con discordias en sus decisiones y bueno, se terminaron de separar y surgió que luego de años mi padre contrajo una enfermedad la cual termina con su vida. Eso a mi hermano le ocasionó un gran enojo contra Dios, contra la autoridad, haciendo que se apartara de la iglesia y tomara un camino de drogas, de alcohol, un camino de perdición, que así estuvo por 8 años, en ese camino donde de nada convenía y de nada aprovechaba, solamente noches, drogas, amigos y nada. Mi madre, recuerdo que estando orando por mi hermano cada día, yo me acuerdo que ella siempre oraba por mi hermano, arrodillada en el cuarto, y después de tantas oraciones, Dios respondió esa oración y mi hermano tuvo un encuentro con Dios. Cuando mi hermano tiene un encuentro con Dios, su vida empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada, de tal manera que él pudo llevar una familia adelante. Él ahora es casado, tiene 2 hijas, y gracias a Dios ha sido transformado para la gloria de Dios. Bueno, yo conocí a Pedro en un baile, después del baile nos fuimos a vivir juntos, iba bien, durante esos meses él iba bien hasta que yo quedé embarazada. A los poquitos meses, al año por ahí yo quedé embarazada, nació nuestra hija Luiana. Después íbamos bien hasta que él empezó a consumir drogas. Era leve las drogas que consumía, después fue más fuerte las drogas, empezó a ponerse muy agresivo, muy rebelde en muchas cosas, hasta que él
hasta que él se fue, nos separamos, tuvimos un tiempo separados nosotros, y bueno, hasta que él me llevó a la iglesia a conocer a Dios, porque yo no conocía a Dios, buscaba otras soluciones, llamaba a la madre, le preguntaba a la madre qué hago, y ella me decía, confía en Dios que Dios lo va a cambiar, y yo le decía, pero Dios no lo cambia, Él no lo cambia a nadie, le decía yo, y ella oraba, estuvo 8 años orando por él, y bueno, hasta que Dios hizo la obra en él, y ahora él está cambiado, él está bastante, el que lo ve no parece Pedro, pero bueno, el Señor transformó nuestra familia, y él ahora es una persona nueva, un excelente padre, y bueno, y estamos en la obra del Señor. Tuve 8 años drogándome. A los 14 empecé a probar el cigarro, a los 15, 16 la marihuana. Yo concurría a los bailes, fue ahí que conocí a mi esposa. Bueno, después de conocerla a ella, yo me fui para su casa a convivir con ella, pensando que todo se iba a solucionar, pensando que yo iba a establecer y a mantener una relación estable, ¿no? El primer año fue agradable, el primer año tuvimos a nuestra hija, pero al segundo y al tercero ya se empezó a caer la relación, porque había muchos celos, ella hacia mí, yo hacia ella, nos celábamos mucho, nos peleábamos mucho, ejercía violencia contra ella contra mí, como lo hizo mi padre con mi madre, yo hacía lo mismo con ella. Yo andaba con malas influencias, con malas juntas, y un cierto día, en el 2016, yo me había separado de ella, nos habíamos divorciado, y yo paré en un campo viviendo en un ranchito, me acuerdo, y ahí en una tormenta, me acuerdo que yo le dije a Dios, Dios, si me sacás de esta, yo te vuelvo a servir. Eso fue en el 2016 y bueno, el Señor me restauró, volví a su casa, pero fueron un par de meses nomás. Me olvidé rápido de Él porque me bendijo muy rápidamente y yo no pude administrar todo lo que Él me dio. Y volví a recaer, y a los 3 años, o sea en el 2019, tuve una experiencia con Dios. Me acuerdo que yo estaba en mi cuarto y tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Me acuerdo que estaba escuchando Radio Zoe y el predicador dijo, me acuerdo, repiten una oración. Y yo estaba desahuciado ya había perdido mi trabajo, estaba a punto de perder a mi familia, estaba con una depresión y tristeza profunda. Y bueno, repetí esa oración y tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Me acuerdo que el Espíritu Santo se derramó sobre mí, rompió mis cadenas, y bueno, desde ahí el Señor me empezó a restaurar. Wow, una oración sincera. Habrá otros que dicen, bueno, yo oré pero no pasó nada. ¿Qué le puedo decir a una persona respecto de eso? Principalmente, aparte de la oración que hice, mi madre estuvo orando 8 años por mí, perseveró la oración, ayunó por mí. Y me dirijo principalmente a las madres que están orando por sus hijos, que no dejen de orar, que perseveren y que claven rodillas, que Dios a su tiempo va a responder. Y cuando hagan una oración, hagan sinceramente y con fe, porque Él siempre está escuchándonos y nos responde. Wow, yo recuerdo tu adolescencia, que traté de ser amigo tuyo, ¿te acordás? Me acuerdo, sí. Traté de acercarme. Traté de cubrir esa falta de papá que tenías, pero vos estabas duro. Te fuiste y te drogaste, te alcoholizaste, te buscaste una mujer, hiciste lo mismo que tu padre. Pero en algún momento vino una luz y la diferencia entre alguien que ora y no recibe nada y alguien que ora y sí recibe es que es cuando la haces a la oración de corazón y sinceramente. Si tú oras sinceramente a Dios, sinceramente te digo, Él te va a contestar. Dios es un Dios bueno. Y Dios no es una historia bien contada. Dios es un Dios real. Conocemos el amor cuando conocemos a Dios. Conocemos el bien
cuando conocemos a Dios, conocemos la paz cuando conocemos a Dios, conocemos la verdadera libertad. La libertad no es libertad para alcoholizarse, libertad para tener mujeres, libertad. No, la libertad es cuando te librás del cigarrillo, de la droga, de andar con mujeres. Te librás de la atadura del pecado. Dios te perdona, Dios te hace libre y te da esas ganas de vivir esa paz y esa vida que ninguna de esas cosas te la puede dar sino solamente Dios. Bien, yo podría decirte, como a muchos le dicen, hacé tu vida, hacé lo que te hace sentir bien. Si te hace sentir bien, hacelo. Resulta que el alcohol te hace sentir bien, la droga te hace sentir bien, el sexo te hace sentir bien. Pero eso es un engaña pichanga, como dicen algunos. Es mentiroso, es engañoso, el bien no está ahí. La paz, la satisfacción del alma no está en hacer lo que a mí me da la gana o me parece que me gusta. ¿Cuántas veces hay chicos que han fumado droga, marihuana o qué sé yo, y cuando han querido acordar han terminado destruidos, muy destruidos? Tanto que han terminado en un loquero, han terminado hospitalizados al borde de la muerte, muchos han muerto. Y muchos han cometido delitos increíbles. ¿Todo por qué? Porque se sentían muy bien con la droga. No es como tú te sientes, es el bien que Dios puede darte, lo que puede cambiar realmente tu existencia. Posiblemente has probado deportes, has probado mucha cultura, has probado muchas cosas que te han ocupado el tiempo, pero en el fondo no tienes paz. Quizás has sido un empresario o una empresaria muy exitosa y has perdido tu familia y te estás preguntando, ¿y de qué sirve todo lo que hice? ¿Y de qué sirve todo lo que luché? El centro de nuestra existencia es Jesucristo. El centro de nuestra existencia es el Dios del cielo. El plan de Dios es lo importante. El propósito de Dios. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando tú te encuentras con Dios, te encuentras con el propósito de tu existencia. Porque Él tiene caminos para ti, Él tiene pensamientos para ti. Pero no solamente son caminos o proyectos o pensamientos para ti, sino que Él tiene el bien para ti. Toda persona que encuentra la voluntad de Dios encuentra el nicho correcto de su existencia. Mucha gente no sabe ni siquiera para qué existe. Cree que existe para divertirse, pero la diversión al final no te da nada. La vida es mucho más que alegrarte con una fiesta. La vida es aprender a vivir y conocer el bien. Dios quiere revelarte abundancia de sabiduría, abundancia de inteligencia. Él quiere que te satisfagas con las obras de tus manos, y la satisfacción de las obras de nuestras manos llega a nosotros cuando llega a nosotros la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que realmente te trae satisfacción. No hay satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Te recomiendo que pienses en Dios, te recomiendo que pienses seriamente en inclinarte delante de Dios y en decirle: oh Dios, te necesito que me ayudes, necesito que me cambies. Necesito conocerte, necesito saber cuál es tu propósito para mí, cuál es tu voluntad. Necesito conocer la verdadera paz, la paz que viene de ti. Padre, yo bendigo a esta audiencia que me está viendo en el nombre glorioso de Jesús, y pido que tú te reveles a ellos
Pido que tu Espíritu Santo les envuelva y les toque el corazón. Pido, Señor, que tú ahora penetres profundamente en la conciencia de aquellos que me están viendo y me están escuchando. En el nombre glorioso, misericordioso de Jesús. Amén.